Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Cada 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Estos son universales, lo que significa que todos tenemos el mismo derecho a gozar de ellos, inalienables, no se pueden suprimir o renunciar a ellos voluntariamente ni arrebatarlos a otra persona. Son indivisibles e interdependientes, porque al estar en conjunto no pueden disfrutarse plenamente sin los otros. Son equitativos y no discriminatorios, ya que cada persona nace igual como ser humano. Estos derechos son un ideal común de los pueblos y naciones, quienes a su vez deben promoverlos, enseñarlos y respetarlos junto con las libertades, asegurando su garantía para todas las personas. En la propuesta de esta conmemoración para 2024, la ONU destaca que los derechos humanos son la base de sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Además, esta organización indica que el tema de este año es un llamado a reconocer la importancia y relevancia de los derechos humanos en nuestra vida cotidiana. Tenemos la oportunidad de cambiar las percepciones, denunciando el discurso de odio, corrigiendo la información errónea y contrarrestando la desinformación. Este es el momento de revitalizar un movimiento global por los derechos humanos. En este programa de Días de Radio nos unimos a la conmemoración con algunas notas sobre los derechos humanos. Empezamos con una explicación de Human Rights Watch sobre qué son los derechos humanos. Escuchemos. El mundo está formado por diversas culturas, países y personas. Sin embargo, más allá de las diferencias, existe un rasgo común fundamental. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Así reza el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Los derechos humanos se han convertido en uno de los conceptos más importantes de la historia de la humanidad. ¿Pero qué son realmente los derechos humanos? ¿Quién es responsable de su defensa? ¿Y son realmente válidos para todos los seres humanos? Se entienden por derechos humanos aquellos que corresponden a toda persona por el solo hecho de serlo. Son innatos. Los derechos humanos tienen validez sin excepción para todo ser humano en cualquier parte del mundo. Son, por lo tanto, universales. Son válidos para todas las personas por igual, independientemente de su raza, religión, sexo, orientación sexual, color de piel, edad u otras características que puedan diferenciar a los seres humanos entre sí. Los derechos humanos forman parte del derecho internacional. Ya la Carta de las Naciones Unidas de 1946 contenía importantes pasajes dedicados a la protección y el significado de los derechos humanos. El primer acuerdo internacional al respecto es la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948. En 1966, la ONU aprobó otros dos instrumentos internacionales: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Juntos se denominan Leyes Internacionales de Derechos Humanos. Son la base jurídica más importante a este respecto. A todos ellos hay que añadir otra serie de convenciones: la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Pero cuáles son en detalle los derechos humanos fijados por estos instrumentos? A menudo se clasifican los derechos humanos en 3 generaciones o dimensiones. La primera dimensión, los derechos civiles y políticos clásicos. A este grupo pertenecen el derecho a la vida y la integridad física, la prohibición de la esclavitud y el trabajo forzoso, la protección contra la tortura, la libertad de opinión, la libertad de conciencia y religión, una amplia prohibición de la discriminación, además del derecho al voto. La segunda dimensión, los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a un trabajo y una remuneración adecuada, el derecho a la fundación de sindicatos, la paridad en los derechos de hombres y mujeres,
la protección de la familia, las mujeres embarazadas, las madres y los niños, el derecho a nivel de vida adecuado incluyendo una alimentación nutritiva, el derecho a la mejor salud posible, el derecho a la educación y el derecho a la participación en la vida cultural. La tercera dimensión está compuesta por los derechos colectivos, por ejemplo, el derecho a la autodeterminación, el derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente limpio y el derecho a la paz. En este sentido, resulta fundamental el principio de la indivisibilidad de los derechos humanos. Según este principio, no puede establecerse una jerarquía entre los derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Los derechos humanos deben garantizarse conjuntamente. La realización de los derechos civiles y políticos depende de la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales y viceversa. En la siguiente nota de la plataforma educativa Estudia Derechos Humanos, tenemos una explicación sobre lo que es la Declaración de los Derechos Humanos. El mundo cambió el 10 de diciembre de 1948. Ese día, en París, justo al frente de la Torre Eiffel, se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos es el primer documento en la historia en el que todos los estados del mundo acordaron qué derechos eran los derechos humanos. Después de un poquito menos de 2 años de negociaciones, lograron acordar un listado de 30 derechos que tenemos todas las personas simplemente por ser personas. El inicio de la declaración es contundente. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Aquí se proclama la igualdad que tenemos todos los seres humanos y además la responsabilidad que tenemos como personas de tratar bien a las otras personas. Le siguen otros artículos que hablan sobre el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho al descanso, los derechos culturales y otros derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. La Declaración Universal se redactó tomando en cuenta otros instrumentos nacionales que ya existían, como por ejemplo la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero la Declaración Universal es un instrumento internacional en el cual los estados asumieron de alguna manera u otra un compromiso frente a los otros estados. Pero ojo una cosa, esta declaración no es un tratado internacional, o sea, por sí misma no es obligatoria para los estados. Sin embargo, la Declaración Universal se adoptó en el marco de las Naciones Unidas y en la Carta de Naciones Unidas, que es el tratado que crea la Organización de Naciones Unidas, se menciona en diferentes momentos la frase derechos humanos. Y esta declaración es lo que le da contenido a esa frase. Es, bueno, los derechos humanos que menciona la Carta de Naciones Unidas son los derechos humanos que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos. Además, dentro de Naciones Unidas existen diferentes mecanismos, un sistema de protección de derechos humanos que utiliza la declaración como parámetro. Entonces, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos hace periódicamente un examen donde evalúa cómo cada uno de los Estados miembros de Naciones Unidas está cumpliendo con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este examen se conoce como el examen periódico universal. Además, en términos generales, la Declaración Universal es una guía para todo el trabajo de Naciones Unidas porque, de hecho, es uno de los objetivos de esta organización, la protección de los derechos humanos. El reconocimiento de derechos como la vida, dignidad, libertad y seguridad también debe incluir el de derechos humanos fundamentales como los derechos sexuales y reproductivos, y el poder de decisión y agencia que tienen todas las personas para tomar decisiones autónomas, libres e informadas frente a aspectos fundamentales de su vida. Si bien estos derechos se encuentran previstos en diversos instrumentos internacionales, su reconocimiento y plena garantía han sido vulnerados y constantemente puestas en riesgo. Estos se van incrementando en situaciones de crisis humanitaria y guerras, contextos políticos adversos, conflictos internos y en general por la desigualdad social, política y económica. Adicionalmente, las violaciones a los derechos humanos se profundizan para aquellas personas que han estado constantemente en mayor vulnerabilidad, como niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y o con identidad de género y orientaciones sexuales diversas. En la siguiente nota nos explican qué son los derechos sexuales y reproductivos. ¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos y por qué son importantes? Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y su finalidad es garantizar que todas las personas
puedan vivir libres de discriminación, riesgos, amenazas, coerciones y violencia en el campo de la sexualidad y la reproducción. Los derechos sexuales y reproductivos son una herramienta fundamental para la toma de decisiones acerca del proyecto de vida, pues fortalecen e impulsan a las personas a generar cambios en su diario vivir. Derechos sexuales. Tenemos derecho a elegir las parejas sexuales, vivir la sexualidad sin ningún tipo de violencia, tener relaciones sexuales consensuadas, decidir sobre la unión con otras personas. Tenemos derecho a vivir y expresar libremente la orientación sexual y la identidad de género, a la protección y prevención de infecciones de transmisión sexual o embarazos no deseados, a recibir información y acceso a servicios de salud de calidad sobre todas las dimensiones de la sexualidad sin ningún tipo de discriminación, a una educación integral para la sexualidad a lo largo de la vida. Derechos reproductivos. Tenemos derecho a decidir libremente si se desea o no tener hijos, a decidir sobre el número de hijos que se desean y el espacio de tiempo entre un embarazo y otro, a decidir sobre el tipo de familia que se quiere formar, a acceder a métodos de anticoncepción modernos. También tenemos derecho a acceder a los servicios integrales de salud y atención médica para garantizar la maternidad segura, a acceder a información de calidad que permita tomar decisiones sobre prevención de embarazos no deseados, anticoncepción inmediata después de un parto o aborto e interrupción voluntaria del embarazo. Estos son solo algunos derechos, tenemos muchos más. Anímate a buscar orientación sobre los derechos sexuales y reproductivos. Este conocimiento ayudará a disminuir el número de embarazos adolescentes. Recibir información clara y abierta sobre los derechos sexuales y reproductivos previene el abuso sexual. Accede a la información correcta y oportuna. Esto ayudará a las personas, especialmente a los jóvenes, a tomar decisiones informadas para que sean capaces de disfrutar la sexualidad con responsabilidad. Conoce y practica los derechos sexuales y reproductivos. San Pedro Claver fue un sacerdote conocido por su ferviente protección a los esclavos en Cartagena de Indias. Esta es la historia del primer defensor de los derechos humanos en Colombia, en una nota de Radio Nacional de Colombia. En el Día de los Derechos Humanos queremos destacar la vida de un hombre que marcó la historia de la esclavitud en Cartagena de Indias gracias a su sentido de humanidad. Se trata de San Pedro Claver. Visitamos el claustro y la iglesia San Pedro Claver en el corazón del centro histórico en Cartagena y hablamos con el padre Jorge Camacho, director del santuario San Pedro Claver. Él nos hizo un recuento en 7 datos de la importancia del misionero jesuita para los afrodescendientes. San Pedro Claver fue un misionero jesuita que nació en 1580 en un pueblo muy pequeño de Cataluña y trabajó durante 40 años en la ciudad de Cartagena, especialmente con aquellos que venían desde África a ser tratados como esclavos, y con ese apostolado pues San Pedro Claver se convirtió en nuestro país en el precursor de los derechos humanos. Lo primero era recibirlos en los barcos, donde llegaban muchos agonizantes, y llevar los primeros auxilios. Para eso también formaron un equipo con afrodescendientes que hablaban distintas lenguas para poder recibir a cada uno en su propia lengua. San Pedro Claver él mismo aprendió el angolés y aprendió los saludos en todas las lenguas para poder recibir a los esclavizados, que llegaban absolutamente espantados porque pensaban que venían aquí para devorárselos. Y esto es muy importante porque aunque muchos esclavizados eran bautizados ya
en África, los jesuitas se empeñaron en bautizarlos aquí, para decirle a la sociedad colonial de su época que pensaba que los esclavos eran cosas y decirles no son cosas, son personas como nosotros, son hijos de Dios y por eso los vamos a bautizar aquí, en el pleno corazón de la ciudad. Por aquella ventana veía llegar los barcos y entonces apenas llegaba un barco, pues él decía para sí mismo, es Cristo que viene en mi auxilio, voy a socorrerlo. Y aquí en este lado del cuarto tenía, digamos, como el almacén donde guardaba las frutas, los vinos, los panes, las medicinas, los aceites, todo lo que tenían para socorrer a los que llegaban. Muy poquitas personas como San Pedro Claver son capaces de ver la monstruosidad de lo que es eso, a tal punto de reconocer que en ellos estaba la misma presencia de Dios. Entonces, claro, esa visión de San Pedro Claver lo enfrenta muchas veces con los señores esclavistas y con gente poderosa, a veces es incomprendido en su propia comunidad y hay que recordar que la Inquisición estaba aquí a 2 cuadras, entonces tenía que tener mucho cuidado, mucha prudencia de alguna manera. El cuidado de la vida que tenía San Pedro Claver por los esclavizados lo llevaba al punto de arropar a los enfermos con su propio manto, y ese manto es el que siempre usaba y ese es como el símbolo de servicio. Y son precisamente las comunidades afrodescendientes las que hicieron grande a San Pedro Claver. A ellas dedicó su vida a exaltar todos sus valores y por eso son el centro también de nuestro claustro, donde funciona el Centro de Cultura Afrocaribe y desde donde hace muchos años atendemos las misiones en varias poblaciones afrodescendientes. La violación a los derechos humanos indica la vulneración o negación de los derechos de hombres y mujeres por parte de personas, estados o grupos al margen de la ley. Ante la violación de los derechos resulta importante incorporar una perspectiva interseccional para hacer consideraciones de carácter económico, físico y cultural para resolver esta situación. En la siguiente nota de Human Rights Watch nos explican cuáles son las violaciones a los derechos humanos. ¿Qué ocurre cuando a una persona se le niegan sus derechos humanos? Cuando los derechos humanos se prohíben o no se protegen deliberadamente, se produce una violación de derechos. Algunos ejemplos de violaciones de derechos serían detener a alguien por su discurso pacífico o permitir que se le niegue un trabajo o el acceso a la educación debido a su raza, a su religión o género. Si bien los gobiernos y las autoridades podrían cometer violaciones de derechos humanos, todos, instituciones internacionales, empresas, grupos armados e individuos tienen responsabilidades en materia de derechos humanos y podrían también cometerlos. Los gobiernos y sus sistemas jurídicos son los principales responsables de prevenir violaciones de derechos humanos y exigir que los responsables rindan cuentas. Cuando eso no ocurre, diversas instituciones y órganos judiciales internacionales pueden actuar para que los países y los funcionarios respondan por las violaciones de los derechos humanos. Entre estos se incluye el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Comité contra la Tortura, la Organización Internacional del Trabajo y la Corte Penal Internacional. Las organizaciones de derechos humanos y otras organizaciones de la sociedad civil trabajan para que los gobiernos y los actores respondan por los abusos contra los derechos humanos. Algunas organizaciones brindan información sobre los derechos humanos o brindan asesoramiento legal. Human Rights Watch y otros grupos similares utilizan la investigación y la defensa para presionar a los gobiernos y a otras partes para que respeten los derechos. Pero, en definitiva, todos tenemos la responsabilidad de proteger los derechos humanos. Tenemos para ustedes una sección musical a tono con el tema, canciones sobre los derechos humanos, su sentido, valor y necesidad. Liberté es una pieza colectiva que alimenta el alma. Tambores, percusiones, vientos y coros se fusionan en un manifiesto sonoro, creando un canto tribal lleno de convicción por la libertad en estos tiempos cruciales, donde las libertades individuales se enfrentan a grandes amenazas. En esta canción, en conmemoración de los 75 años de la Declaración, hay un llamado a la esperanza.
con la participación de Andrea Echeverry y Héctor Buitrago, integrantes de Aterciopelados, Susana Vaca, Enrique Bumburi y Dr. Chenka de Panteón Rococó. Esta es una pieza en defensa de los derechos humanos. No son sus discursos. Liberté. Cada persona un derecho. Liberté. Vinimos a ser libres. Libertad. De habitar un mundo digno. Libertad. De unirnos y expresarnos. Que entienden que este es su destino y no dudan del camino escogido. Liberté de sembrar mi alimento. Liberté de ser mi medicina. Libertad de destrozar las cadenas. Libertad. Con una sonoridad poderosa al ritmo de bullerengue, Sistema Solar le dedica este tema, Amenaza, a las víctimas del desplazamiento y las desapariciones en el país, levantando la voz de tantos colombianos y colombianas que aún buscan a sus familiares. Con ella, la banda hace un llamado a garantizar una verdadera seguridad y mejoría en el nivel de vida de las comunidades alejadas de las grandes ciudades. Tierra siente tanta amenaza, pregunto qué pasa, es la misma casa. Y para donde yo mire si tengo que seguir aquí viviendo este tormento que no para, solo va la sangre regada, tristeza en la cara de muchas madres atadas a vivir la vida cotidiana. Llegará o no llegará Juliana, fulano, fulana, cuando llegarán o cuántos más morirán. Salen de casa y porque nunca regresan. ¿Dónde están? Porque salen de casa y nunca regresan. Sin darnos cuenta de los Rolling Ruana, es un canto a la vida y a los derechos humanos, una melodía de aliento para todos aquellos que han sido silenciados en la búsqueda de la equidad, en la defensa de la naturaleza y del medio ambiente. Sin darnos cuenta y de forma evidente, defender lo natural es un riesgo altamente mortal. Sin darnos cuenta, silenciaron las voces de
la muerte. Días de radio. 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 Días de radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.